Complutense, pero yo lo que me gustaría destacar de él, y para los que lo conocéis, a él y tal, pues algunas de sus, digamos, de sus características, ¿no? que adornan la figura de Miguel Ángel. No, lo digo porque él, si aparte de, bueno, ser cardiólogo, pionero de todo esto, que es más objetivo, lo que sí es cierto es que él es una persona que es con una capacidad de ilusionarse de las cosas tremendas, ¿no? Lo cual le hace pues, ser incluso creativo, tiene una gran capacidad de trabajo y es muy seductor, es tremendamente seductor porque intenta serlo, ¿no? Bueno, pues, yo es que cuento una anécdota de él hace 15 años cuando se hizo una reunión de la sección de hemodinámica en Tenerife, recuerdo perfectamente, y no sé exactamente si hace 15, 14 o 16, entró el eco de contraste, los contrastes en la ecocardiografía, nos dio una charla también con un título muy provocador, una charla muy provocativa que era la medicina nuclear ha muerto. Me acuerdo perfectamente, sí, dijo, no, pero nada, ¿cómo se va a radiar uno con los isótopos y tal, si ahora hay el contraste? Bueno, entonces, no, es que lo digo de verdad, lo digo porque eres una persona que eres muy, son más decisiones y que, bueno, que eres en ello y que nos contaste esa vida y pensamos que efectivamente parecía la cardiología nuclear, no la decía la cardiología nuclear, nunca los cardiólogos hemos creído mucho en la cardiología nuclear que se desarrolla en España. Quizá en algún sitio de España muy especial pues ha funcionado, pero eso era una realidad. Por lo tanto, a nosotros esto no nos sorprendía mucho que la cardiología nuclear hubiera mucho. Hoy, en ese ánimo, en esa capacidad de trabajo, en esa ilusión, lo que se mete en el laboratorio a trabajar en la imagen y en el intervencionismo, en la estructural, nos va a contar en la exploración cardíaca pues a muerte, a clásica, ¿no? O sea, que va a cambiar el farmacoscopio por el motor de cardiografía. Y seguro que nos vas a, no debo convencer del todo, vamos a dejar siempre una reserva, pero seguro que vas a tener argumentos, ¿no? Para decir que vamos en esa dirección. No sé si ha muerto ya, si seguro que vamos en esa dirección. Muy bien, Carlos. Yo creo que voy a intentar. Sabes que en el último año ha habido, más o menos, estamos hablando mucho de imagen, ¿no? Ha habido una especie de discusión de entrevistas que son de literatura, de media, revistas españolas, sobre el concepto si realmente la explotación al uso, digamos, hace 100 años, los chicos deben de haber muerto o no. Yo creo que ha muerto porque los trato de decir. Es una reflexión muy interesante en un aspecto universitario, ¿no? Merece la pena, es algo que merece la pena ponerlo para discutirlo, ¿no? Mirar, la explotación es muy compleja. Clásicamente se decía, los que peinamos el pelo blanco somos más mayores, pero no peinamos pelo, y al menos haría falta unos 2 años para aprender a hacer una buena explotación al uso, ¿no? Diferenciar, por ejemplo, un soplo de la Graham-Still de hipertensión arterial pulmonar de una insuficiencia aórtica o una disociación del soplo de la labardera, una estenosis aórtica, que se va aquí a APES y no se dice ventricular, todo eso conlleva saber mucha exploración. Bien, yo creo que durante muchos años la exploración ha sido la máxima, porque al reino de los cielos se le porta al rey. Evidentemente, el autor y cómo se debemos utilizar. El tema es, y esto es muy importante, estas 3 primeras diapositivas, la exploración cardíaca en este país, en el mundo, pero en este país, ha tenido 2 vidas. Una, la escuela inglesa, Woolworth, que vamos a transmitir a España, por Pedro Fato, que es ese libro que el otro día me lo enseñaba una compañera, todavía existe, ese libro básico de exploración clínica del corazón, a la manera inglesa. ¿De acuerdo? Ese tema ha unido muchísimo de la formación de muchos cardiólogos de nuestra edad, antes de nuestra edad, por supuesto, sigue existiendo. Y este
Después está la otra escuela, la escuela que además influyó mucho en la inglesa, que es la escuela del Instituto de Cardiología de México, la escuela mexicana, que sin duda es la escuela más importante de exploración, de electro y exploración de electro del mundo, que tuvo problemas que eran mexicanos, no eran americanos. Y al cual pongo, pues, esos señores en rojo son los señores que hacen, vosotros hacéis cosas que hicieron ellos todos los días. La maniobra respiratoria de inspiración, soplo derecho, Rivero Carballo, el desdoblamiento, el segundo año, todos los soplos de Jorge Espinovera, de congénitas, y realmente el rojo son aquellos señores que hacen el 80% de lo que vosotros hacéis en una exploración. Pongo ahí a Fermín Maniobros porque era el discípulo predilecto de Hernán Fiedler, y lo pongo por algo. Pero Hernán Fiedler hizo el mejor libro de exploración, vamos, con mucha diferencia, espectacular. Pero Fermín Maniobros fue su discípulo predilecto. Vino aquí director del instituto y yo tuve la suerte y desgracia de entrar a la época de la fonocardiografía. Entonces, lo digo por los que utilizaban, y esto es muy importante. La escuela mexicana, al contrario de la inglesa, la escuela inglesa era el shock. La escuela mexicana de demostrar con muchos registros cómo ese tercer ruido, cómo se conectaba con la velocidad de ascenso, con el pulso, el apescardiograma. ¿Qué hacíamos? Poníamos, lo digo por algo, poníamos un índola, por ejemplo, de 12 canales, el que yo manejaba, en 3 ponía el pulso, el modisto, el apex, en otro ponía el fono de baja frecuencia de media, y nos tiramos 2 horas y media haciendo eso. ¿Eso qué hizo? Que yo sé explorar muy bien. Bien no, de fin. Y eso es muy importante. Me voy a meter con la exploración, pero no en base a mi incompetencia, sino en base a mi competencia. Y yo me he hecho un concurso y os doy 3 otros a que os gane, a cualquiera. Porque es que he estado años haciendo esto. Y ahora sigo explorando. Una virgencita que pasa por la iglesia y se santigua, yo voy a hacer uno que le pongo la mano. Tú me dices, es que poner la mano como estoy hablando, lo hago. Y por eso, durante 20 años, me he dado cuenta que la exploración por el cual realmente tiene muchísimas, no, cientos de invitaciones. Pero claro, el mensaje, esto lo hago desde el conocimiento, no desde el conocimiento, eso es muy claro. Esto nace cuando este señor, en 1816, inventa 200 años. Inventa este prototipo de cedro de ébano con un objeto en medio, que se llevaba el sombrero para esconderlo, y cuyo único cambio realmente es el que produce Arthur Leet en el 51, que produce el estetoscopio bioauricular, que es el que más o menos manejamos. Después cambios realmente, bueno, pues en el tic-tac de 3 cabezas, el color realmente ha sido lo mismo. Se ha intentado meter estos micrófonos, después si queréis hablamos de ello, pero realmente ha sido 200 años la misma pieza, el mismo siglo, casi, ¿no? Y realmente ha servido, o sea, produjo una revolución en el ámbito de la enseñanza y en el ámbito de la formación, y el mundo ciego de la oscuridad abrió el tuerto, porque era un tuerto, como vamos a ver ahora, abrió evidentemente algo importante de la exploración de la sin duda. Entonces la pregunta es ahora, yo puedo hablar con alguien que le guste mucho la exploración y me puede decir, oye Miguel Ángel, tú dices que el fonendo no sirve para nada, yo te digo que yo escucho todo. Entonces, vamos al método científico, que es que buscar lo que hay en la literatura. Primera pregunta, ¿cómo se diagnostica clínica al paciente? Yo voy a demostrar que es horriblemente mal. Mira, he cogido varios papers. Uno muy típico, porque es de México. Esto lo ha hecho Guadalajara, que yo supongo que el doctor Macaya sabe muy bien quién es, acaba de fundar ahora, pues es uno de los clínicos, ¿no? Por excelencia del instituto. Y ha hecho una cosa con ellos que es espectacular, porque yo no sé si se ha cortado las venas. Después de esto ha cogido a los residentes, esto en marrón son los residentes de igual, el rojo y el medio marrón es médico general. Lo importante son los residentes, este color. ¿Cuántos escuchan la insuficiencia vital al salir de la residencia? 40%. ¿Cuántos aciertan la esterosis aórtica? 40%. ¿Cuántos escuchan la doble aórtica? 10%. Esto está hecho teóricamente en el área donde mejor se explora el mundo, que es el Instituto de Cardiología. Los chasquidos de apertura, buscan un creo, el 5%. Esto es espectacular. Residentes recién egresados del sitio donde mejor se explora. Esto está escrito por él. Si vamos a los ruidos, el otro día hablaba con un señor que no voy a decir quién era, que me decía, yo he escuchado 2 terceros ruidos en mi vida, pongo un punto de aquí. Aunque lo ponga, probablemente pongo otra cosa. Es decir, es algo, digo cuando lo escribe, es algo que se escuchan muy malas cosas, que todos lo sabemos, y es una verdad escondida. Mirad, los terceros ruidos se escucha el 30%, el cuarto ruido. Los frotes pericárdicos son, eso sí, el 55%. Los chasquidos de apertura de la manera alucinado, el 10%.
Bien, alguien me puede decir, bueno, pero esto es mexicano, ¿por qué no vamos a una cosa más seria? El Bronx, los mexicanos en esto son muy serios. Bueno, nos vamos a la American Heart. Del 2012 al 2014, no sé si alguno tuvo la ocasión de vivir esto, yo lo vi en 2011, había un booth de la American Heart, el cual pasabas, te ponían un casco y te escultabas, para ver un poco el nivel de escultación. Ya sé que era un casco, o sea, tiene su predominio, pero bueno, así. Separaban los ojos en básicos y complejos, pasaban 1098 caballeros, que no está nada mal. Y la conclusión final, yo acerté de 10, 8 soplos. 8 porque no está mal. Bien, el soplo básico lo acertaba el 56 y el soplo complejo el 24. Esto es así. Es que no estoy diciendo que se esculta mal, es que lo está diciendo la literatura. Ahora mismo nosotros no puede decir, bueno, ¿y esto dónde está publicado? ¿Os parece bien el Jack? O cosas que os parece bien el Jack? Y va factor 18, no está mal, ¿no? Esto es un trabajo del Jack del año pasado. En pacientes con diagnóstico que sabemos que tiene algo cardíaco, que se les olvida, para hacer un eco se les esculta. Bien, la normal función ventricular se saca bien con la exploración, con la auscultación por el suelo 58% de los pacientes, la disfunción ventricular 35%. Las lesiones valvulares moderadas o severas, el 31%, muchísimo peor de lo que pensaba. La disfunción del ventriculo derecho 21%, he cogido, es un trabajo muy complejo, ¿no? Pero he cogido por lo más llamativo, la hipertensión arterial el 49%. Es decir, que el correcto diagnóstico, al poner esta cifra el 47%, vamos a ver a lo largo de la charla que sale mucho esto, que más o menos el fonendo de un paciente cardíaco acierta más o menos el 40% de lo que tiene. Bien, esto es un Jack, ¿no? Lo podemos creer, no es que yo diga que se acerca mal, es que usted dice un Jack. ¿Y esto tiene implicaciones? Vamos a ver la implicación. Por ejemplo, el paciente que ingresa en insuficiencia cardíaca, que se ingresa con insuficiencia cardíaca, probablemente es uno de los motivos de ingresos que más coste produce en el sistema de salud. Mira, ¿cómo lo hace el médico general? Esto es el diagnóstico físico de su trabajo, desde el año 90, antes de la llegada de los ecos, de los ecoportátiles, de los ecos buenos. El 46% de luego el 40%, el 40%, el 46% diagnostica adecuadamente la presión de inyección y son menos ingresados. Esto, si lo pasamos a un hospital, esto es un estudio del JAMA del año 97, en el cual coge 36, es un estudio que coge 36 estudios, un metaanálisis, y analizan, es un trabajo muy complejo, depende de dónde está el enfermo, si es de urgencia, si es de intensivo, si es de cardiología, pero la conclusión final es que el fallo cardíaco se diagnostica con la auscultación, la exploración en 60% de los casos. Es decir, que invertimos mucho la parte. Pero también durante muchos años, cuando no teníamos otra cosa, era algo verdaderamente vital. Pues claro, acertar el 60%, pues está bien. Si no tienes otra en la oscuridad, es la única luz que ves. Es decir, que podemos decir que se diagnostica clínica al paciente mal, sí, está en la literatura. No es que lo diga yo, porque todo que se esculte a los enfermos, pero se lo escultan. Como decía, con un poco de formación enteróloga, se les esculta mal. ¿Y esto a qué se debe? Esto está en la literatura recogido. Este es un trabajo de Kirley. Este era, los que seguís un poco la imagen, esto es uno de los grandes de la imagen. Dice que esto es debido, y esto es un trabajo casi científico, ¿no? Es decir, esto no es que se haya dejado escultar antes de ayer. Falta tiempo de enseñanza, cosa que es verdad. Falta tiempo de enseñanza. La promoción de las técnicas invasivas, si uno se tira 2 horas para ver si el soplo de insuficiencia pulmonar, el Graham Stick, está bajando por el parasternal, y yo creo que es una insuficiencia órtica, y empieza a meter, realmente eso se hace con un método de prácticamente 36 segundos. Era la discusión que yo tenía con Fermín Bañuelos cuando metíamos, era un tercer ruido chasqueante, no es un chasquido de apertura, no es un tercer ruido chasqueante, métele en la pescardiograma, mira a ver si coincide con la onda, hacías que le ponías el eco y decías, Fermín, este no es central. Es decir, realmente la promoción de las técnicas invasivas, aunque a mí me gustaría que todos escuchásemos como Fermín Bañuelos, pero no es así. Disminución de las estancias subterráneas. Cuando yo estaba en el Instituto de Cardiología, y esto lo recorremos los de pelo blanco, o los de sin pelo, el paciente con estenosis con pericarditis constrictiva está en la tercera parte ingresado 6 meses. No era así, pero casi. Ahora el paciente con estenosis aórtica ingresa por la noche y por la tarde. Es decir, oye, ¿has escuchado la pericarditis constrictiva que está en la tercera derecha? Lo escuchamos todos. ¿Cuántos habéis escuchado aquí por pericardio? Poned la mano a mano. Ninguno. ¿Habéis escuchado? Uno. ¿Has escuchado? Pedro, escucha como un pericardio, ¿no? Bueno, pues de los jóvenes nadie escucha, de los adultos se caen. Realmente
la estancia hospitalaria, profesores fueron muy bien instruidos, están instruidos en otras cosas, pero la explotación, pues no, porque esta es una bola que se va corriendo. Frustración ante las nuevas técnicas, que coincide un poco con el segundo, y por último la falta de enfermo ideal. Ese movimiento de enfermos hace que a lo mejor vamos a ver pacientes con determinada enfermedad muy poco en el hospital y nunca vamos a tener un background de haber visto todas las posibilidades diagnósticas con el familia. De hecho, Morton Tavel, los que les gusta la auscultación, es uno de los americanos líderes mundiales de la auscultación, ya decía, perdona que no he puesto la fecha, me la puse esta mañana, ya decía en el año 98, la auscultación tiene un glorioso pasado, pero realmente tiene futuro. Es decir, esto era como la ambición nuclear que decía Carlos, esto era padre, que decía, más o menos decía lo mismo, tiene futuro a la mitad de eso. O sea, la primera idea es que yo honestamente creo que no es que lo diga yo, es que lo dice todo el mundo, un forendo tiene muchos errores, muchísimos errores de la explotación, no pasa nada, se ha utilizado muchos años porque no había otras alternativas. La pregunta es, ¿pero el eco puede superar las limitaciones? Mirad, este trabajo a mí me impactó. Este es un trabajo que se hace en Estados Unidos, en un grupo que es muy amigo mío, que no es el Monsaigne. Hace lo siguiente. Dice, oye, ¿qué hiciésemos seguir? ¿Qué sucedería si a los estudiantes de medicina, les enseño durante 16 horas de cardiografía? Hacemos un grupo de 100 pacientes y lo vamos a explorar. Los seniors, es decir, yo, Carlos Macaya, todos que estamos aquí mayores, lo vamos a explorar. Y únicamente por la exploración, la radiografía, el forendo, es decir, utilizando esto. Pero los estudiantes solo van a utilizar el mundo, pero no van a explorar, van a utilizar la radiografía. ¿De acuerdo? Es un poco el trabajo, sí. 16 horas, estudiantes de medicina. Miren, los estudiantes machacan. Daros cuenta. Soplos diastólicos, por poner un soplo difícil. El negro es el del pelo negro, los jóvenes. El blanco, los serios. 16% de sensibilidad, de mucha especificidad. Cuando diagnosticamos un soplo, yo decía que era casi seguro. Gracias a este señor, lo sabía bien. Los serios, 16% de los pulmones. Los soplos históricos, 62%. Los estudiantes de medicina, estudiantes, no cardiólogos, machacan absolutamente al serio. ¿Qué quiere decir? Que eso da potencia. Esto no es cuestión que a mí me gusta o no me gusta. A mí me gusta que alguien de una manera racional, científica, me discuta esto. Que evidentemente hemos subido al joven en una escalera que hace que esté más alto del serio. Podemos hablar, voy a poner esto del mismo trabajo, otros diagnósticos que siempre el negro machaca a la. Pero es que no solo es eso, y esto es una cosa que se tiene, por novedad está poco ligada, pero que hay en la literatura, porque lo que es decir, y en los pulmones, perdonad, el eco tiene dos capacidades. El eco pulmonar, del cual hemos hecho ya un curso este año, que vamos a hacer otro curso, que curiosamente lo estoy hablando con un cardiólogo de ahí, que le estoy saludando, me decía yo, desde luego, no lo utilizo repetidamente para ver el agua del pulmón. Las líneas, las famosas líneas, ¿no? El eco no solo permite ver los tonos, estratos, la válvula, sino permite ver el agua pulmonar. ¿Y qué es eso del agua pulmonar? Pues el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Esto es las famosas líneas, ¿no? Que se llaman cometas, como queráis. Esto es eco pulmonar normal, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, por encima de 15 líneas. Esto es un ya hace muy poco. El eco pulmonar es el mejor método de evaluar la congestión venosa del paciente. Y el padre del eco pulmonar, Lichtenstein, esto lo maneja sobre todo el intensivista. Esto que no suena a los cardiólogos, a los intensivistas, para ver si el paciente tiene un estado de edema pulmonar, la mayor sensibilidad, la mayor especificidad y el mayor valor predictivo positivo es la presencia de estas líneas, porque tiene 15 líneas. Es decir, que no solo cuando se da el eco, si a alguien se le ocurre decir, oye, y es que déjame de escuchar los pulmones también, no estoy diciendo que los escuchos, estoy diciendo que queremos un. Es decir, que podemos decir que el ecocardiograma supera las limitaciones de la población, sí. La siguiente pregunta es, pero bueno, claro, que tú estás proponiendo que todo el mundo se compre un equipo de 30.000 euros, que pidamos a la calle, que compre a todos sus equipos, es absolutamente imposible. La pregunta es, ¿y ese equipo grande es igual que un equipo muy chiquitito? Nosotros sabemos que cuesta ese equipo chiquitito. Es decir, que el eco portátil puede superar las limitaciones de la población. Uno de los primeros trabajos, yo creo que es el primer trabajo que yo trabajaba en Marañón, se publicó en JAR, que por una editorial que yo no entendí en ese momento, pero es que me parece maravillosa. La editorial es estaba poniendo George Roland, que es uno de los padres de la ECO, uno de los 5 grandes de la historia de la ECO, que hizo esta editorial. Mirad el nombre, estretoscopio hipersónico, un renacimiento de la exploración física, exactamente. Ahí está el secreto. No es que uno lo explore, es que va a ayudar a abrir el otro ojo que teníamos cerrado.
Yo no entendí muy bien por qué pone esta diferencia. Pues está claro, por eso lo estoy visto. Esto es lo que hace la escultación, la visión del corazón como está salido. Hay mucho trabajo de haciendo unos orígenes civiles que demuestran que los ecos pequeños tienen una utilidad para determinadas cosas. Mirad, ahora con ecos pequeños, vamos a hacer la comparación en un médico que utiliza la exploración de este eco pequeño y la compara con la exploración. Errores en la clínica, errores clínicos de la exploración, 59%, acierta el 40%, de nuevo estamos en el 40, 50. Errores del eco, el 9%, acierta el 9%. Otro trabajo en el mismo sentido, esto es un trabajo muy famoso, muy conocido, ¿no? El estudio de Nausicaa, que es el estudio de comparación de ultrasonidos con el estetoscopio en el área de la cabeza. Saca exactamente lo mismo, perdón que se ha corrido esta línea, las anomalías cardíacas en enfermos que se sospecha que la anomalía cardíaca, la auscultación 40%, la exploración más poqueteco, es decir, no estamos diciendo que se explore y se tenga el eco inmediato. Acierta cerca del 80%. Estamos siempre en la misma línea. Y ya para acabar, en esta comparación, pequeños equipos, exploración, este es un Jack. Correcto diagnóstico del equipo pequeñín. Correcto diagnóstico de la auscultación. 82. Equipo pequeñín y pacientes que se sabe que nos lo han referido al laboratorio porque se sospecha de enfermedad cardíaca. 47% correcto diagnóstico. Luego estamos con el 45%. En diferentes trabajos, en diferentes años, siempre es lo mismo. O tú vas a ver un enfermo valvular, perdón, un enfermo cardíaco, te lo mandan para referir. La exploración te va a permitir acertar entre el 40 y el 50%. Si te escapa un montón, vamos a ver, no se puede. Es un trabajo muy diferente, pero siempre las cifras son muy parecidas. Disfunción ventricular, el eco portátil afecta al 96%, prácticamente todos. 35%, la auscultación, lesión valvular 31-71. Estas son cifras que parecen copiadas de trabajos diferentes o disfunción ventricular hecho 21-65. Yo creo que esto es un Jack, no es que yo me lo esté contando. Esto es algo que es objetivamente científico. La exploración olvida y hace muchos errores. No errores, deja escapar muchos agujeros. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Nos vamos a decir esto, bueno, es que claro, esto tiene que suceder en grandes hospitales. No, probablemente donde hay utilidad es precisamente en las áreas pequeñas, deprimidas. Este es un ecoportátil que utiliza una PIP, ¿no? Después veremos precios, que es el problema. Mirad, en las áreas de carbono infantil, a los niños se les analiza con screening, es un minuto, ¿no? Con screening, la detección de enfermedad valvular, eso es por niño, se les detecta enfermedad valvular. Cuando se utiliza este equipo, eso sube casi al 30, o sea, multiplica casi por 10. Es decir, estamos haciendo algo que si no se nos está escapando. Eso tiene una trascendencia clínica bien. Es decir, que se diagnostica clínicamente al paciente, ¿cómo? Se diagnostica mal, no lo digo yo, lo pienso, pero yo tengo un apoyo científico. El ecocardiograma supera la alimentación y la exploración, yo creo que eso está claro. El ecoportátil puede superar la alimentación y la exploración por cardiólogo, sí. Y probablemente el ecoportátil puede superar supera las limitaciones de exploración por el no cardiólogo. Hemos visto hasta los estudiantes. Entonces el tema es, claro, a mí me gustaría, yo empecé a hacer eco en el año 70 y pico, que lo único que hice con este país del mundo fuese yo y otro señor, que no hubiese nada y hubiese aprendido, pero por desgracia no se puede tener cosas al campo. La pregunta es, ¿por qué este señor, que tiene pinta de ser médico general o internista, que va al fonendo a colgar el cuello, que no lo utiliza, eso es la broma? Puedo utilizar el fonendo, los tamboscopes, el electrocardiógrafo, la refiero siempre todas en ese primer contacto, y por qué no hacer un microscopio. Y de ahí viene ese concepto que ha habido, pues, ese caos que ha habido en muchísimas revistas, el eco muerto, ha habido, algunas veces ha sido hasta agresivo. ¿Por qué? Porque estamos metiéndonos con algo que todos llevamos en el cuello que representa la profesión médica, que es el fonendo. Nosotros hablamos del concepto, y esto es muy importante, de ecocardioscopia, que no es ecocardiografía, eso es muy difícil que se entienda. La ecocardioscopia es la exploración cardíaca extendida. Uno explora al paciente, la escucha, le ve con el eco, que es lo que hago yo todas las tardes. Bueno, eso es como se ve. ¿Qué es una ecocardioscopia? Es un concepto definido en la Sociedad Española de Cardiología, esa es una editorial, que ecocardiografía no es ecocardioscopia. ¿Qué es ecocardioscopia? Es esto. Un estudio de que no se hace falta información, solo un comentario de la historia, como yo esculto, puede no tener una grabación estandarizada, como cuando yo esculto, que no hago un mecanocardiograma en papel. Se debe servir para un estudio reglado que responda a una pregunta. Eso es lo muy importante.
Si no estás haciendo una foto, tú cuando hagas algo en imagen, tienes que intentar responder con una pregunta. Si no sabes fotos por fotos, esto es muy importante. No implica coste adicional para el paciente, esto no se hace para ganar más dinero y no implica beneficio económico para el médico. Estas normas que están ya aceptadas por la Sociedad Española de Cardiología son una mezcla de normas de la europea y de la americana, no nos hemos inventado nosotros. ¿Y cuándo hay que hacer? ¿Para qué serviría un estudio de exploración cardíaca extendida? Porque no es el cardiólogo que lo hace, lo puede hacer teóricamente cualquier persona. Esto está aceptado así por la Sociedad Europea y la americana. Valorar la fracción de eyección, valorar los órganos del miocardio, el tamaño de la arteria izquierda, derrame pericárdico, calcificaciones valvulares, lesiones valvulares aproximadas, por supuesto, por supuesto. Es algo que normalmente muchas veces la falta. Y por último, dilatación del ventrículo derecho. De hecho, nosotros empezamos hace 7 años a hacer esto, exploración cardíaca con ultrasonidos, que fue una optativa. Hemos hecho muchos cursos y esto es la primera universidad en Europa que empezó a hacer esto. Esto ahora se hace en todos los sitios, pero no ecocardioscopia. Porque el eco es el eco también es el BSA y no sé, bajo, el ecocardioscopia como exploración general. Esto está metido en este momento en las grandes escuelas americanas. Esto es un email diciendo que en Harvard está metido, si los cogéis, el core curriculum de las universidades americanas en este momento, el estudiante metido en el segundo o el tercero se le está dando un curso de exploración en general con universidades. Mirad, alguien ha escrito esto a esta conferencia, en unos pocos hospitales terciarios de algunos países del primer mundo. Esto está puesto ahí en uno de los carteles. Está bien, insultado. Es una cosa que da. Bien. Le voy a contestar. Porque tiene razón. En unos pocos hospitales terciarios. Claro, esto, aquí que tenéis 3 no sé qué, y el primer mundo, pero esto que va a pasar en Chile. Bueno, Chile, pero bueno. Un país del segundo mundo. Esto se llama dinero. Yo no digo que esto si va a suceder o no, va a suceder. El problema es cuándo va a suceder. Ahora sí que se imagina. Ahora se me pongo la parte de imaginación. Vamos a imaginar, si yo dijese, ¿cuándo creéis que esto va a tener todo el mundo? Y diría, bueno, cuando valga el precio de un iPhone, ¿parece bien? Bien, si todo el mundo tiene iPhone. Pues si un iPhone todo el mundo tiene, ¿por qué no va a tener un equipo que haga eco que cueste lo mismo? ¿Cuándo va a costar 600 euros? Es posible que un equipo cueste 600 euros. Mira. El primer equipo que yo trabajé portátil, con el que hice aquel trabajo, costaba 28.000 euros el año 2000. El año 2005, 14.000 euros. Esta es una máquina que desarrolló portátil en la casa solo soy plan intensivista. El año 2010, 5.500 euros. Del 2000 al 2010 los portátiles. El año pasado, hace 6 meses, ha salido esto. Esto no es un equipo eco, esto es un equipo eco que está en la nube. Los cardiólogos conocemos, los cardiologistas que hacemos de imagen. Pero esto es el sorprendente. Esto está hecho por la casa Philip. Es el Lumify, que tú te compras una app y te mandan a tu casa un kit para que te veas con la app y con esta sonda grandísima. Esto vale $199 al mes, que es mucho, claro, porque vale menos en Estados Unidos, a costo especial mexicano. Pero ha bajado ahora 150 euros. ¿Qué quiere decir? Esto es una imagen no hecha por desgracia, esta es una imagen que está hecha teóricamente por Topo. Esto está por Topo en una presentación. Hombre, es un eco muy mal, pues está bien. Si encima da estrés y tal, podría, ¿no? Pero yo con este puedo decir que la aurícula izquierda está bien, que el ventrículo izquierdo está bien, la retroarterial no está calcificada, no tiene nada, el ventrículo derecho es pequeño. Toda esa información que acabo de decir, ¿cuánto hubiésemos tardado de sacarla sin explotación? Y esto es, bueno, esto no, es que el año pasado ha habido el boom, porque las casas se dan cuenta que esto es un nicho económico, esto es pasta. Estos son todos los equipos que han salido en los últimos 6 meses. Esta es una casa australiana, esta es una casa austriaca, esto es la casa Fuji, ha decidido invertir en equipos pequeños. Pues claro, porque se resulta que somos 160.000 metros en España, pues calcular si obtengo un equipo de 600 euros. Y ahora sí que me apunto a lo que decía antes Carlos, esto es imaginario. ¿Cuándo se va a producir ese cambio en mi data del fondo a las 2? Voy a decir al fondo de bajo costo, yo creo que en 2 o 4 años tenemos casi, vamos, ha bajado muchísimo, ha bajado espectacularmente. Recordad cuando teníamos los teléfonos portátiles que era una señal que le íbamos en el coche que valía una barbaridad, era un teléfono esto te lo regalan, ¿no?
Cuando entré en las escuelas de medicina, aquí me ha costado, pero ya el segundo año de medicina se les explica la fisiología con eco. Me ha costado. Se han comprado secos ya. No sé si hay un profesor o alguien que le hace profesor de la se les ha comprado secos. Y por lo menos la fisiología se la van a explicar que es mucho más fácil del reformismo, que entre las escuelas de medicina. Yo creo que la muerte de la relación actual no hoy, y estoy siendo pesimista, o siento de 10 años, evidentemente, mirar, una marea no se puede parar. Es que no se puede poner puertas a cabo. Es que aunque no queramos, y por eso la sociedad científica, la sociedad para la cardiología, y eso lo entiendo muy bien, y la sección de ecos son los que tenemos que formar para que no se deforme la gente que nos cardiología. Y ahora me gustaría que le hicimos títulos. Esto lo ha hecho un médico muy famoso, sobre esta avance tecnológica. Interponer un instrumento entre médico y paciente es transformar la práctica de la medicina. ¿De acuerdo? ¿Ahí? De acuerdo. Los médicos acabaremos perdiendo la confianza en la narrativa de los pacientes. Perderemos habilidad para realizar exámenes con destreza y acabaremos confiando más en la maquinaria que en la experiencia profesional. Las capacidades artesanales y humanas del médico son sustituidas por los simples operadores de máquinas existentes. Pues este es un lloro que se hace. Parece ser que los que hacemos esto, pues no tocamos al paciente. Mirad, esto está dicho por Víctor Mussé en 1826 contra la Torre de Farmacopea. La misma historia. Pasan los años y pasa exactamente lo mismo. La lucha contra las nuevas tecnologías. Mirad, el problema no son las tecnologías y instrumentos médicos per se. La relación del médico-enfermo no tiene que ver nada con lo que yo te he acordado. El problema es que la tecnología, hacer la tecnología como centro de nuestra práctica médica, hasta el punto de que se utilice simplemente porque la tenemos tocada. No, hay que utilizarla por algo. Ese es el secreto, no el secreto es, como decía, bueno, un famoso cardiólogo hace poco, el Jack, que decía que es que perdíamos menos. Si yo toca paciente, o sea, me cuenta usted que los de antes de 1815 tenían más sensibilidad porque tocaban con la oreja al paciente. No se ha puesto por ahí. ¿Sabe a cuántos pacientes nos estamos confundiendo? Es mucho más elegante mirar el mar con este sextante. Y si llevo un gorro muchísimo más bonito, y un barco de madera. Pero desde luego, esto sí existe. El siglo XX existe esto. Pues tener algo que la practicidad sea rapidez. Y no se estoy vendiendo una moto. Un poco con el comentario de Carlos. Yo creo que esto es verdad, Carlos. Es inevitable. El rey ha muerto y el nuevo rey existe distinto absolutamente. Nada más, muchas gracias. Yo creo que hay que felicitarte, no porque, vamos, lo has hecho, no hacerlo, sino has transmitido, pues, la verdad, es así. Y yo creo que todo el mundo está de acuerdo, no en el 100%, en un alto porcentaje, incluso con tus predicciones que han sido muy prudentes, ¿no? Porque será que estaba estudiando, no, porque la anécdota que contaba de la medicina nuclear es que la alternativa, entonces te lanzaste a la piscina porque la alternativa, que era el ecocontraste, había poca evidencia. Pero hombre, con un ultrasonido, ese ecoscopio o con radiografía, depende del nivel que le des, pues la hay, ¿no? Y además no solamente para la radiología. Me quedé sorprendido hace menos de un año, pasé por intensivos y el premio de una intersticial como el ECO, o sea, decir que la ecocardiografía es una herramienta no solo de la cardiología, sino la ecografía, con ultrasonidos, sino en toda la medicina. Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y que eso, efectivamente, eso no es tecnología que sustituye a la anamnesis o a la historia clínica, eso es una herramienta más, y que se incluye la exploración del paciente. Ya de las compañías de seguros es que ya no la pagan, la incluyen dentro de la exploración. Si tú necesitas, necesitas hacer un ecoscopio, ¿no? Vamos, una ecoscopia. O sea que estoy de acuerdo contigo, porque los precios no sé si bajará tanto. Yo creo que no bajará tanto. Ahí se frenará porque tampoco querrán que sea accesible a todos. Tampoco interesa a todos de que enseguida el eco pues llegue a todos los médicos, incluidos los de primaria, que lo están demandando desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que, bueno, pues lo que vamos a ver en los próximos años
va a ir en esa dirección. No cuestión de precios va a trabajar, no sabemos cuánto. O sea, lo del hospital terciario es mentira, cuando lo has visto tú, efectivamente con los ejemplos de Camboya y Mozambique, probablemente ahí es donde más se entiende. O sea, no precisamente en el primer mundo, ¿no? En el hospital terciario, ¿no? Y me parece muy bien. Yo, fíjate, no es que crea, pues claro, que es esa la realidad, a pesar de que me contaba Julián Pedro Castillo que Francisco Fuster había escrito un artículo un poco en contra de esto. Usted hizo una editorial que decía los 6 casos por los cuales el ECO me ha ayudado a perder la exploración en mi última semana de práctica. Sí, me gustaría analizar uno a uno, porque era una butada total de Bertín, pero total, aquí con nadie me escucha una butada de eso no se lo cree. Que es que escuchó una estenosis aórtica y se vio que prolongaba un poco sobre el segundo ruido. Vamos a ver, me voy a callar. Eran unos casos muy complejos, muy difíciles, que precisamente requería ser no Fermín Manuel, sino Fisler. ¿Sabéis el único caso que...? Pero sí, yo, vamos, ahora voy desde un punto de vista práctico. Entonces, tú como ya tienes ganas y has vivido bastante, no mucho, pues tú qué harías desde un punto de vista, si tú dirigieras una unidad de imagen cardiovascular y que tiene el ultrasonido, ¿no? O sea, parte de la resonancia y tal, ¿qué harías ante la demanda que es casi infinita, ¿no? Hoy por hoy, de los internistas de entrenamiento, de los psicólogos, ¿no? ¿Qué harías en el manejo del ultrasonido? Llámese ecoscopia o llámese ecocardiografía. O sea, porque tú lo has puesto muy bien, pero ahora yo quiero la aplicación práctica de eso. Porque claro, una unidad de imagen, y como está Leopoldo, pues cuando una unidad de imagen se puede ver desbordada ante la petición de ecocardiografía, ya está, pero no ecoscopias. Tú, esperando que la ecoscopia se haga en medicina interna, en oncología, en la misma sala de cardiología, tú harías dentro de la unidad una zona de ecoscopias, ¿entiendes? O sea, sí, utilizarlo, no, claro, porque todo esto está muy bien. Yo creo que, vamos, nosotros como nosotros tenemos montado el Marañón, no sé si está montado aquí, pero no es. Nosotros teníamos determinados procesos de hipertensión arterial. Había 3 o 4 procesos que tenían un eco diferente. Pero de todas formas, un eco que había que echar. O sea, no te lleva tiempo, tanto tiempo, pero te lleva tiempo. Nosotros, el Marañón todo enfermo tenía que hacer un protocolo de 26 planos. Tenía un protocolo, 26 planos de cortes, y los que habéis hecho con el Marañón en aquella época, no fui hace 8 o 7 años. Pero sí había un grupo de enfermos que se les hacía un eco mucho más rápido. Pero no ecoscopia. La ecoscopia es una borrada. Me explico, vamos a ver, es una cosa muy rápida, que te vas a confundir. Es como un poco la electrofisiología y la electrocardiografía, ¿no? No es lo mismo, pero muy parecido. O sea, se supone que el señor valvular, hay que hacer un electrocardiograma bien hecho. Ese sí, y después tienes una serie de pacientes que vienen por hipertensión arterial, que te lo envían, que lo que hay que hacer es un electrocardiograma. Pero vamos a ver, te he dicho que hacía una pregunta a una persona que tenía acá, o sea, que tiene background en este periodo. Entonces, ¿cuál es lo que desborda? ¿Qué es lo que desborda? ¿Qué patología es la que desborda las unidades de ecocardiografía o ultrasonido? Yo creo que hay un 3 o un 4% de enfermos negros sobre inestabilidad, yo estoy hablando de un año, que son ecos que al final van a ser prácticamente normales, que son ecos por soplo, son ecos por hipertensión, son ecos de búsqueda de fuente que nosotros hacemos 100, no sé aquí cuántos hacéis, y muchos de ellos, por lo menos un 30% se pueden hacer, pero eso no reduce. ¿Eso por qué? Eso reduce porque hay muchas cosas que no se están haciendo porque no se tiene tiempo. Es que es muy complejo. Es decir, probablemente vosotros podréis hacer más cosas si tuvieseis más tiempo. No lo sé. Es decir, que eso no reduce porque... De todas formas, no me quieres contestar mi pregunta.
No, Es que tú quieres que yo te conteste que No. como es ecocardioscopia, que ya los laboratorios de eco no funcionan porque todo el mundo hace el churrillo. No. Yo estaba mayor y he visto como un ecocardiografista se ha tirado 3 horas haciendo un ecocardiograma a una Eisenmenger. Sí. Y sé que hay que dedicarse, a ese hay que dedicarse. Exactamente, Pero ese es el no, caso. por Sí, eso. estoy totalmente de acuerdo. Pero entonces, no hablo de reducir expertos, cardiólogos, expertos en imagen, sino hablo de redistribuir en función de lo que nos hace. Perfectamente, que sí. Estoy Totalmente de acuerdo. Hay un 30%, probablemente un 20 o un 30% de los pacientes de los ecos que llegan que pueden hacerse ecos más breves para que no es ecoscopia exactamente, porque hay que grabarlo, para utilizar tiempo en hacer los ecos otros más largos, mejor hechos. Marcos Abarca me parece que dice algo, ¿no? En relación con vuestro diálogo me parece interesante. Yo hago ecocardiografía y hago ecocardioscopia, porque en la consulta venía a Portugal, no soy un ecocardioscopio y hacemos las tablas. Entonces, me gustaría decir muchas cosas, pero por ser breve, yo creo que estamos en un momento de transición. Creo que los que nos hemos dedicado a la ecocardiografía durante muchos años, pues aceptar la ecocardioscopia no nos resulta fácil, porque hemos invertido mucho tiempo, hemos dedicado mucho esfuerzo, hemos esperado un retorno de todo ese tiempo que hemos invertido. Ese retorno no es que no se produzca, es que ni se va a producir, va a ir incluso mucho menos. Eso obviamente te genera una cierta desilusión y eso, pues desde luego, a la hora de dedicar tiempo a la cardioscopia, pues francamente no se la dedicas porque ni tan siquiera te cuentan la actividad. Bueno, es algo que a nosotros nos ocurre en la vida de fortuna. En segundo lugar, una vez que esto entra en las facultades de medicina, y las nuevas generaciones se forman en ecocardioscopia, pues claro que van a ir reduciendo el número de estudios que podemos decir ahora las unidades de ecocardiografía están sobredimensionados, pero obviamente eso llevará un tiempo. Pero es una generación. Ha puesto 7-10 años, quizá yo podría un poquito más, tendría los 15-20 años hasta que se produzca esa transformación, pero se viene claro. Ahora yo creo que la genética está, bueno, los que estamos ahora hemos aprendido a hacer las cosas de una determinada manera y bueno, jugar en esta liga, pues tienes que hacerlo, no vas a irte indefectiblemente a como han sido las cosas toda la vida, porque estás condenado si no a desaparecer. Por abreviar ya, otras ramas de la cardiología se benefician muchísimo de la ecocardioscopia porque se reducen los costes. O sea, una medida hemodinámica o un ecocardioscopio son todo ventajas. Todo ventajas, porque un estudio pregrabación o una cardioversión lo puede hacer un angiólogo sin ningún problema, medir la aurícula, ver la función ventricular y un hemodinamista, pues para descartar complicaciones vasculares, pues tiene ninguna necesidad de acudir a una unidad de ecocardiografía. Yo creo que esas secciones de especialidades en cardiología lo han adoptado y son mucho más partidarios de los ecocardiólogos. Carlos, lo que tú dices, es muy difícil, de hecho, una cosa muy bien. Estamos en un punto de transición que no sabemos cómo va a acabar esto. No está muy bien dicho. Pero fíjate, a mí me gustaría comentario de Pedro muy bueno, y diría, fíjate, hay aquí en este hospital los servicios con especialidades amenazadas o incluso servicios como es urgencias, que es una especialidad que todavía no existe oficialmente, o como es intensivos, que está siempre, pues esos es que cogen, tienen eco, tienen ya el eco y están, y a la última que les dejes, olvídate que no te van a pedir y empezarán diciendo que quieren el eco simple, pero es que el siguiente va a ser el complejo. Y esto interna, que genera un montón de pacientes como, bueno, están ahí un poco así bajos, ¿no?, de moral y tal, pues bueno, pues no tienen a nadie se le ha ocurrido adelantar, pero en el momento en que vengan las especialidades no habrá que esperar ni siquiera que vengan los estudiantes aprendidos de la escuela. No sé si la CTO les comprará un eco, también les enseñará para venir. En el mundo sajón, hoy en día, ya no hay ningún anestesista que pinche a ciegas. No hay un derrame pleural que se pinche a ciegas. Es decir,
la solución ya está inventada, lo que pasa es que, como conoce, pues es difícilmente aplicable y trasladable a sitios como este, ¿no? Y es el técnico de ecocardiografía. El técnico de ecocardiografía es una persona que tiene una capacidad extraordinaria para adquirir imágenes, incluso para hacer una primera aproximación a la interpretación